Listo. Ahí está grabando, entonces les damos oficialmente pues la bienvenida a este encuentro sincrónico. Ya sabemos entonces que son casi de los últimos de la fase de análisis. Nosotros tenemos varias fases, ya sabemos que tenemos la actividad de proyecto uno que ya cerró y en este momento estamos haciendo la actividad de proyecto 2. En esa actividad de proyecto 2 pues entonces hemos intervenido con la profe Bel, con el profe Joan en varias competencias y pues entonces con la profe Luzaida y pues conmigo ya sabemos que teníamos pues la actividad de caja, ¿cierto? Estamos viendo pues entonces caja. Rápidamente, pues les contamos algunas novedades que hemos tenido. Ya tenemos entonces las deserciones radicadas. Las personas que están en estado de deserción, pues ellos lamentablemente pues ya no pueden seguir con nosotros en el programa de formación. En caso pues de que quieran volver a inscribirse nuevamente en nuestros programas, deberán entonces esperar 6 meses que pasa la penalidad que tiene el SENA definido para inscribirse en nuevos programas de formación, ¿sí? En este caso, pues entonces, los que están con algunas actividades pendientes, ya les dijimos entonces, les hicimos llegar un correo donde les estamos diciendo qué acciones realizar, ¿sí? Ya sabemos entonces que nuevamente les volvemos a recordar que tenemos digamos que una como una intención de estudio o un tiempo programado de 1 hora diaria. La intención es que ustedes hagan un estudio de 1 hora diaria, pero que sabemos que eso pues es difícil para nosotros monitorearlo, pero de acuerdo pues al volumen de las actividades, el tamaño y todo lo que significa el tema de las actividades, si no hacemos esa hora diaria, pues es complicado entonces cumplir. Y que ya sabemos entonces que eso está de acuerdo pues al método de cada uno, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos entonces a explicar pues la evidencia de caja, luego sigue entonces la profe Delo, la profe Luzaida, y ya luego pues también finalizamos con alguna de las dos, dependiendo del orden que ellas tengan. Ya sabemos entonces que esta evidencia se abre, ya está abierta hoy en la plataforma y se cierra pues el próximo martes. La idea es que ustedes optimicen mucho el tiempo. Tratamos entonces de tener las grabaciones listas lo más pronto posible cuando ya queden procesadas en los espacios y tener en cuenta entonces que cuando ustedes gestionen links en la plataforma es muy difícil ahorita ya manejar videos que suban el MP4 o el video completo porque la plataforma pues tiene un peso definido. Entonces la idea entonces es que ustedes lo hagan a través de, de un link que depositen en un Drive, en YouTube, en Canva, pero que después den permisos de visualización, ¿sí? Entonces les voy a compartir la pantalla. Nosotros veníamos trabajando pues en un ejercicio de caja, ¿sí? Nosotros habíamos hecho unas transacciones en términos generales, bueno, de lo que lo que se vivía pues en una caja. Y algunos lo que hacían era que explicábamos esas transacciones de cara a también a que esas transacciones se podían hacer en línea, por internet, y es cierto, nosotros desde la caja o en el banco podemos hacer muchas transacciones, pero acá nos estamos ubicando en lo que tiene que hacer el cliente en ventanilla, ¿sí? En lo que el cliente va y hace en esa caja, ¿sí? En ese cajero persona, no en el cajero automático, porque algunos me explicaron de temas de cajeros automáticos, de que entra por la sucursal virtual y hace esto, esto y esto. Esa parte no es fundamental para nosotros en este momento, porque nosotros estamos más estudiando las operaciones de caja, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que es todo el tema de las operaciones de caja con ese cajero persona, ¿sí? Para nosotros habíamos dicho que el área de caja es un área de fidelización o de vinculación porque encontrábamos a personas que nunca habían tenido un producto con una entidad y que van a pagar un servicio público, van a hacerle el favor a una persona, van a pagarle el crédito a una persona, consignar a una cuenta y se dan cuenta pues que ese banco tiene productos que pueden ser de su interés y es a través de las áreas de cajas donde el cliente pregunta, venga, yo quiero una cuenta y ahí lo direccionan para que abra sus productos. Y también era un área donde nosotros podíamos fidelizar en el sentido de que son clientes, cuando ya tenemos clientes vinculados, que ya tienen productos en la entidad, pues entonces allí se genera un escenario de vinculación, ¿sí?
Es un área muy importante como las otras de servicio y hablábamos todos, ustedes pues hablaron de manera muy acertada de esos preámbulos, algunos decían que la empatía, que ser muy ordenados, que la responsabilidad, que sonreírle al cliente, que la amabilidad, que tener una buena postura, que una buena presentación, que un buen orden y muchas cualidades que ustedes expusieron, pues seguramente todas esas son muy acertadas para hacer de la labor del cajero pues una labor pues pulcra y que digamos que sea bien vista para los ojos del cliente, ¿sí? De cualquier manera, reuniendo todos esos escenarios que ustedes comentaron allí en esos elementos de servicio al cliente, es generar espacios para que el cliente se sienta bien atendido, para que el cliente se sienta importante, para que el cliente se sienta feliz y se sienta a gusto, ¿cierto? Entonces, indudablemente, pues también tenemos personas que constantemente están enojadas, están bravos y están, digamos que todo el tiempo molestos y pues eso también hace parte de esos protocolos de servicio, pues saber manejar esto. En esta ocasión, pues entonces nosotros vimos que hay una serie de procedimientos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a los cajeros, pues ellos deben seguir una serie de procedimientos. Y no es que nosotros estemos diciendo, es que vamos a esquematizar a los aprendices, a que hagan esto, a que sean robots. Pero en el área de cajas sí es muy importante tener unos protocolos definidos con el propósito de tener unas acciones claras para evitar descuadres, ¿sí? Entendiendo que el área de caja es un área de fidelización, de vinculación del cliente, pero no podemos dejar de vista que debemos pues procesar unas transacciones con la mayor responsabilidad posible, pues de posible no, con la mayor responsabilidad y a que además nosotros podemos encontrarnos en escenarios de mucho estrés donde tenemos 30 personas para atender, 40 personas para atender y todos ellos nos están acusando porque nos demoramos, porque no atendemos rápido. Entonces hay que saber combinar pues todos esos escenarios y en ese orden de ideas se acostumbra a tener un protocolo de servicio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un protocolo de servicio, empezamos indudablemente con el saludo, muy buenos días. Acá no es, hay que optimizar también el tiempo y es buenos días, en que le puedo colaborar. Cómo está, que la lluvia, eso va a depender, porque muchos de nosotros encontramos en el protocolo de servicio, si usted cómo está y cómo le fue en el bus. Sí, eso puede ser cierto, pero no estamos en el área de asesoría comercial, ¿sí? Estamos más que todo en el área de caja, donde nosotros necesitamos hacer una transacción, ¿sí? Y que eso va a depender también del flujo de personas que tengamos, porque si nosotros tenemos 60 personas y a todas las personas les preguntamos cómo está el clima, cómo le fue en el transporte, pues seguramente el tiempo de atención se hace muy largo, ¿sí? Entonces sí debemos tratar de optimizar en caja, se debe optimizar mucho y hay que buscar digamos que ese punto de equilibrio, en qué punto yo soy muy amable con el cliente, pero que eso no se me pierda, no se me preste para digamos que desvincularme de lo que es la operación como tal, porque yo debo tener concentración absoluta de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya saludo al cliente, yo le indago qué es a lo que viene, ¿cierto? Dependiendo, nosotros decíamos que el cliente puede traer, puede venir por operaciones que le suman al banco o que le restan. Cuando le decimos es que le suman, es que el cliente trae dinero a la caja, trae su dinero y yo debo recibírselo y yo debo entonces hacer una transacción y entregarle un comprobante. Cuando yo veo esas transacciones que restan, es decir, que el cliente se va a llevar dinero de mi ventanilla, yo también tengo que tener en cuenta unos protocolos, ¿sí? Entonces, protocolos como qué. Resulta que veíamos, por ejemplo, que la persona pagaba el servicio público y no le recibíamos la plata, ¿sí? El cliente nos decía, voy a consignar y no le recibíamos el valor de la consignación. O el cliente decía, voy a retirar y no le entregábamos el dinero, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener unos protocolos para que no se nos vaya a olvidar nada de eso, ¿sí? Entonces, sí hay como una secuencia de servicio en el área de caja para evitar, pues, ese tipo de situaciones. Entonces, luego que tenemos el saludo, nosotros identificamos la transacción. Cuando decimos identificar la transacción, es indicar la naturaleza. Ya sabemos si es un retiro, si el cliente se nos va a llevar dinero, si se nos va a traer dinero, ¿sí? Cuando lo que hacemos es, en este caso, que el cliente nos está dejando dinero, ¿sí? Cuando el cliente nos está dejando dinero, lo primero, o sea, nos está llevando dinero a la caja, lo primero que yo debo hacer a partir de, después de identificar la transacción, es solicitar
los números de productos, convenio y el dinero, ¿sí? Comúnmente se solicitan juntos para optimizar tiempo. Entonces, doña Margarita, usted viene a hacer una consignación, por favor me regala el número de la cuenta y le recibo el dinero. ¿Cuánto va a consignar? ¿Sí? En este momento ya no se reciben casi ya en el formato de consignación, sino que la mayoría de los bancos están, bueno, ¿qué número de cuenta es? 3332, está a nombre de la señora Margarita Restrepo. Ah, es correcto, entonces ahí grabo la transacción. Cuando yo ya voy a grabar la transacción, yo debo sí, haber contado el dinero. Y se supone que el cajero debe tener mínimo dos técnicas de conteo, ¿sí? Entonces, dos técnicas de conteo, entonces cuando contamos 100, 200, 300, 400, 500, 1, 2, 3, 4, debemos contar el dinero de dos formas diferentes. Luego yo organizo, entonces ahí yo lo que hago es transo, o sea, le doy clic a la transacción de que sí, ya recibí la plata, ya la conté, está correcto, transo y organizo la plata, ¿sí? ¿Por qué es muy importante tener esa secuencia? Porque si yo no organizo la plata, puede que yo la deje por ahí en un ladito y yo me puedo enredar y después le termino dando ese dinero a otra persona. Entonces yo organizo la plata o transo, ¿sí? Entonces yo lo que hago, puedo organizar primero el dinero y luego transo, o yo transo y luego organizo el dinero, ¿sí? Pero la idea es que nuestro puesto de trabajo esté completamente organizado al recibir la siguiente transacción. Cuando usted dice, no, es que eso a mí no me pasa, a veces pasaba, ¿sí? Entonces yo en una entidad fui jefe de cajeros y a veces pasaba eso. Dejaban la plata allí y por cualquier situación luego se les olvidaba de que era ese dinero y terminaban entregándose a otra persona y pues digamos que eso es organizarse. Entonces tener esa secuencia le permite organizarse al cajero porque cualquier situación que se genera pues es responsabilidad del cajero y debe pagar, ¿cierto? Cuando ya entonces lo que genero un comprobante eh, y despido al cliente. Acá no es necesario que el cliente nos dé la cédula, no es necesario que el cliente nos dé el tipo de sangre, porque muchas veces vengo a consignar, permítame su cédula. No, no es necesario que el cliente traiga la cédula, porque yo puedo ir a consignarle a un tercero, yo le puedo consignar a mi mamá, a mi hermano, a mi novia, yo le puedo consignar a cualquier persona con el número de cuenta. Lo mismo pasa con el crédito, lo mismo pasa que yo puedo ir a pagar entonces, algunos compañeros que igualmente no habíamos conversado de esto, igual eso fue, pues por eso estamos haciendo esta retroalimentación general. Entonces, para pagar el servicio público le decíamos al cliente la cédula. La única transacción donde el cliente trae dinero que se le pide la cédula es con el giro, ¿sí? Que el cliente va a enviar un giro, entonces sí hay que tenerle la cédula, pero de resto, una consignación, un pago de facturas, un pago de convenios, eso no se les pide la cédula al cliente, ¿sí? Es yo saludo al cliente, identifico la transacción, solicito los números de producto, valido con el cliente, es muy importante validar con el cliente. Esa cuenta está a nombre de tal persona, ¿sí? Porque ya no hay formatos de consignación, ya los bancos no están manejando formatos de consignación y si los manejaran, pues entonces el cliente ya lo trae diligenciado, ¿sí? Cuando ya entonces yo genero dos técnicas de conteo, ¿sí? Entonces hago esas dos técnicas de conteo, organizo los billetes por las mismas caras, tengo la cajilla de billetes donde tengo las denominaciones de 50, entonces coloco el de 50 con el de 50, el de 20.000 con los de 20.000 y entonces yo organizo mi cajilla y mi dinero y así continúo con la otra persona. Cuando estamos hablando de esas transacciones que implican salida de dinero, yo sí debo identificar al cliente, ¿sí? Que en algunos casos, algunos compañeros no identificábamos al cliente. Entonces, acá siempre es obligatorio identificar al cliente. Entonces, yo saludo, entonces acá eh, vamos como, acá vamos entonces al saludo, esto porque no me está copiando. Entonces yo saludo al cliente, luego entonces también identifico la transacción y acá yo debo identificar al cliente.
Si el cliente no lleva la cédula, no se le puede hacer la transacción. Vengo por un retiro. Sí, entonces preste, dígame, meta la tarjeta, ingrese la tarjeta. No, hay algunos que sí hacían todo el protocolo y seguramente trabajan en áreas de caja o digamos que hicieron muy bien la consulta, pero yo debo identificar al cliente, ¿sí? Yo debo decirle al cliente, permítame su cédula. Yo valido en el sistema, reviso en el sistema, ingreso la cédula y verifico que doña Margarita, la que me está entregando la cédula, y es la que está en la ventanilla, ¿sí? Y que aparte de eso, la tarjeta que me está pasando está a nombre de esa persona, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener casos en que el cliente, y ustedes dirán, no, pues es que eso, ¿cómo así? Y eso se ve. Los clientes a veces quieren ser un poco vivos y llegan con la cédula de la mamá y con la tarjeta de la mamá, pero llega la hija. No es que mi mamá no puede venir, no es que tiene que ser ella, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que verificar siempre la cédula con la tarjeta. Y hablábamos en algunos momentos de que el sistema de administración de riesgo operativo establece protocolos para generar todos los procesos de carácter operativo y en ese sentido, por ejemplo, para retiros establecen unos topes máximos donde le dicen va a retirar 900.000. No, esa suma no se puede hacer por ventanilla. Esa suma la debe hacer por cajero automático porque por ventanilla son montos superiores a 3 millones, a 2 millones, a 4 millones. ¿Quién establece ese monto de retiro por ventanilla? Pues el banco basado pues, es en ese sistema de administración del riesgo, ¿sí? Ya cuando yo lo que hago es que ya logro generar pues esa identificación del cliente, yo lo que hago es que cuento el dinero, también con dos técnicas de conteo, ¿sí? Transo, acá también puede ser transo primero y luego cuento y después despido al cliente, entonces entrego el dinero, comprobante, eh, comprobante y despido, ¿cierto? En algunos escenarios se nos presentaban algunos casos que los compañeros entregaban el dinero y luego entregan el dinero, ya le entrego el comprobante. No, la idea es que antes de pasar ese dinero allá a la ventanilla, cuando se lo pasemos al cliente, yo ya haya hecho la transacción en el sistema, porque puede ser que la tarjeta rebotó, porque el cliente no tiene el saldo suficiente, porque no hay algún problema con la cuenta. Entonces, cuando yo ya entrego el dinero, es que todo el proceso quedó satisfactorio. Cuando nosotros seguimos esa secuencia, pues evitamos situaciones, porque cuando yo ya le entrego el dinero, el cliente puede decir, no, usted no me entregó nada. Y a veces empieza ese enredo, a veces la oficina está colapsada, los pagos de pensionados es una locura. En promedio, un cajero cuando está colapsada la oficina puede hacer 60 transacciones al día y puede hacer pagos de servicios, consignaciones, retiros, una cantidad de transacciones que a la hora de que el cajero empezó va a mirar y no se acuerda perfectamente qué fue lo que pasó. Entonces, por eso se recomienda generar una secuencia de tal manera que esa secuencia evite que mi mente se disperse y que yo pueda cumplir con la amabilidad, con el protocolo de atención, pero también tenga en cuenta esa secuencia que me lleve a tener éxito pues en la gestión de caja, porque si no, pues nos estamos descuadrando, ¿cierto? Dicho pues esta información, entonces nosotros en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que entonces tenemos esta actividad esta semana que se llama caso planteamiento de contingencias en el ejercicio de las operaciones de efectivo según marco normativo. Entonces, en esta evidencia consiste retomar el caso presentado en la anterior evidencia y con base en este elaborar un plan de contingencias en cuanto a los procesos de las transacciones y operaciones efectivas según el marco normativo vigente, teniendo en cuenta los conocimientos y conceptos abordados respecto a operaciones y riesgos presentados en caja. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa transacción de caja de la evidencia pasada, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar? eh, eh, Vamos entonces a generar esta matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tres riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de la transacción, ¿sí? Puede ser para el cajero, puede ser para el cliente, un riesgo que pueda pasar. Entonces, ¿qué frecuencia es? Digamos, qué tan grave es, ¿sí? Que indicar si es muy grave, Opi, gravísimo, no préstame tan un grave, lapicero, un y por lápiz. qué es grave, con qué frecuencia y cómo lo mitigamos.
¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos entonces a analizar y decimos, vamos a analizar, por ejemplo, el retiro en caja, el retiro, ¿sí? En efectivo, digamos. Yo voy a hablar de 6 riesgos. Entonces yo digo, bueno, un riesgo que se puede generar es que haya un atraco en el banco. Eso es un riesgo que puede pasar, ¿cierto? ¿Eso qué tan grave es? No, es que eso es muy grave porque la imagen de la entidad, riesgo reputacional, ustedes son los que van a determinar la gravedad, pero es necesario indicar por qué es grave, muy grave, digamos que es un riesgo, es una gravedad alta, moderada o baja. No, pues es que eso no es tan grave, ¿sí? Que se vaya la luz. No, pues es que eso es muy grave porque entonces no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿con qué frecuencia se va la luz se puede ir la luz en ese sector donde ustedes están? No, pues es que siempre se mantiene yendo. ¿Cómo se mitiga? No, pues entonces le toca al banco comprar una planta de luz, ¿cierto? Para evitar que ese riesgo se materialice, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de esa transacción que ustedes escogieron 6 riesgos que pueden suceder al desarrollar esa transacción. No, pues es que puede suceder que me entreguen dinero falso, ¿sí? O puede suceder que entonces son riesgos para el cliente o son riesgos para el cajero. Entonces pueden ser que el cliente me trae dinero falso acá. Eso puede suceder, ¿cierto? ¿Qué tan grave es? Pues ustedes ya pueden decir, no, pues es que es muy grave porque me toca pagar el descuade a mí. Eso puede ser muy frecuente porque los clientes pueden llegar allá. ¿Y cómo lo mitigo? Pues yo reviso 2 o 3 veces que el dinero no esté falso, lo verifico bien, ¿sí? Entonces, son 6 riesgos y a esos riesgos les vamos a hablar de esta situación. Luego, vamos a explicar la importancia que tiene el SARLAF y el SARO en el desarrollo de la transacción, en este caso del retiro, ¿sí? Entonces, el SARLAF es muy importante porque él es el que establece que el dinero no haya provenido de dineros ilícitos. Entonces, en un retiro, por ejemplo, pues digamos que se pueden llenar formas donde el cliente se le pregunte de dónde está generando ese dinero, se puedan actualizar datos. ¿Y por qué es importante el SARO? Porque el SARO le permite entonces generar pues todo ese flujo de acciones que permiten analizar estos riesgos y cómo mitigarlos, por ejemplo, ¿cierto? Y luego, entonces nosotros vamos a volver a retomar esa transacción y vamos a indicar aspectos positivos y negativos que se tuvieron en la transacción pasada. Entonces usted, por ejemplo, va a volver a desarrollar ese retiro de cajero, ¿sí? Entonces, si usted en el anterior no utilizó el carnet, entonces en esta vez va a utilizar el carnet, va a tener la postura, va a conversar al cliente, va a generar toda esta secuencia que ya hicimos, va a ser la transacción mejorada, ¿sí? Va a ser esa transacción mejorada de la anterior. Y luego, al finalizar, usted dice, bueno, en la transacción pasada, mis aspectos positivos es que yo tuve muy buena comunicación comercial, yo fui muy amable con el cliente, yo hice toda la transacción, pero aspectos que de pronto no tuve en cuenta, no, yo no conté el dinero, no, yo no le recibí el dinero al cliente, yo no le di el comprobante, yo no le pedí el número de producto, yo no identifiqué al cliente, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esos escenarios. Nuevamente, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Entonces, vamos a tomar la transacción que desarrollamos en la evidencia anterior y le vamos a establecer esta matriz. Esta matriz en función de 6 riesgos, entonces vamos a tener 6 riesgos acá. Vamos a indicar si es muy grave, por qué es muy grave, porque tiene una gravedad moderada, porque tiene una gravedad baja, ¿sí? ¿Qué tan frecuente? Entonces es poco probable, tiene una alta probabilidad, no es probable e indicar por qué. No es que por acá no es muy difícil que se vaya la luz. Si se va la luz, entonces podría ser que ellos llenen un formato y coloquen el número de cuenta ahí y dejen la plata. Si ustedes van a indicar cómo podrían mitigar ese riesgo que se está presentando acá. Luego, en el segundo momento, vamos a indicar la importancia del SARLAP y el SARO en el desarrollo de esa transacción como tal. Y finalmente, en el tercer momento, vamos a indicar, vamos a hacer nuevamente esa transacción mejorada, teniendo en cuenta que el carnet, la escenografía, entonces ahí vamos a tener en cuenta la escenografía. Ya entonces no nos vamos a grabar solamente el rostro, sino que vamos a mirar la escenografía. Yo organizo mi puesto de caja, yo tengo los billetes separados por una denominación o yo hago los montículos y que cuando yo me esté haciendo la transacción se observe que yo coloco los de 50.000 o yo hago esa distribución en la cajilla de acuerdo a la denominación de los billetes, ¿sí?
Entonces, tener pues en cuenta eso. Y como un punto final, entonces, ¿cuáles son esos aspectos positivos que usted tuvo en la evidencia anterior? Es que yo tuve una muy buena presentación, es que yo tuve una muy buena comunicación comercial y en esos aspectos que eran para mejorar, pues entonces no es que a mí se me olvidó pedirle la cédula al cliente, no, yo no le entregué la plata, no, mira que yo no miraba al cliente a los ojos, mira que yo no, no tenía la secuencia de la transacción, o sí, cuáles fueron esos aspectos que usted no tuvo en cuenta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces para esta semana. Bueno, por ahora entonces vamos a mirar qué preguntas tienen y vamos a mirar los que tengan preguntas entonces me lo hacen saber. Por ahora, pues no tenemos manos levantadas. Vamos entonces a darle paso entonces a la instructora Edel o a la instructora Aida. Y ya luego, pues entonces, bueno, Paula. Profe, buenas noches. Sí, Paula, ¿cómo está? Bien, gracias, profe. Con relación a la evidencia que estaba explicando, los 6 riesgos tienen que estar para la sola transacción. Así es, solo para la transacción que usted está trabajando. Ok. Listo. César y Diana. César, Jefe, buenas noches. la César, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Hágame un favor. Si la transacción es un pago de un crédito, ¿cómo sería ahí para hablar sobre el SARLAP? Porque creo que ahí no, si es un pago de un crédito, un monto bajo, digamos una cuota. Si es un, pa- si es un pago de un crédito, por ejemplo, si es una cuota, el SARLAP interviene, por ejemplo, muchas veces no quedó actualizada la información del cliente, el cliente está trayendo ya dinero, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando del SARLAP, es todo lo que ingresa dinero. Cuando nosotros estamos hablando de que el cliente nos está pagando un crédito, es porque le está trayendo dinero, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es que podemos actualizar datos de cuál es la ocupación del cliente, a qué se dedica, de pronto si no quedó formalizado, si va a ser un monto de mayor valor, pues entonces lo que se hace es que a él se le hace llenar una forma de dónde trajo esa plata, de qué provino, ¿cierto? Y el SARLAP es muy importante, aunque no parezca César, en esos créditos, porque resulta que una de las tipologías del lavado de dinero son personas que hacen créditos y después van y los pagan. ¿Sí? Entonces, ahí el SARLAP lo que hace es que ayuda a vigilar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Basilea que tiene más de 500 tipologías registradas de lavado de dinero, ¿sí? Y una de ellas son ese tipo de situaciones. Yo hago un crédito de 100 millones y en un mes voy y pago los 100 millones, ¿sí? Entonces, ahí el SARLAP entra a intervenir para identificar que pues se hayan hecho todos los controles debidos, se le pregunta al cliente dónde trajo la plata, por qué pagó ese crédito tan rápido, ¿sí? Cosa que cuando venga la superintendencia financiera, el banco diga, yo le pregunté a don César, él dijo que era una venta de la casa, acá están los papeles, a que esos papeles fueron falsos. Ah, no, entonces a don César le van a aplicar un delito que es falsificación de documentos y el que se defienda con la justicia. Yo como banco realicé los protocolos, realicé los procedimientos y le pregunté y garanticé que el tema de SARLAP se llevara a cabo, ¿sí? Entonces, ahí en el pago de créditos, digamos que cuando es una cuota, no tanto, ¿sí? Eso empieza a ser muy relevante, es cuando le pagamos sumas altas, vamos a prepagar el crédito, que sí, que es posible, sí es posible prepagar el crédito, claro, eso lo establece la ley, pero cuando se generan esos casos, pues se generan unas alertas, ¿sí? Porque una persona pagó ese crédito al mes de 100 millones, no es que ya no quería, ya no quise comprar eso, entonces venga allí en el formato, hagamos no sé qué, y hay unos procedimientos que se deben hacer para dejar trazabilidad de eso. Cosa que cuando venga cualquier situación, hay una cosa que es la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la encargada de hacer todo el análisis de operaciones sospechosas e inusuales de los clientes, ¿sí?
Entonces, cuando es una operación inusual, es una operación que no está dentro del perfil del cliente. Don César siempre retira 500.000 y este mes retiró 1.000.000, ¿sí? Es inusual. Cuando es sospechosa es que se sale del perfil del cliente. Don César es una persona que se gana 1.000.000 de pesos, le consignan 1.000.000 en la cuenta, paga el crédito de 500.000 pesos, de 200.000, de 100.000, pero de un momento a otro don César resultó con unos activos muy altos, que con una camioneta, y resultó moviendo en su cuenta ya sumas de 20 millones de pesos al mes. Ya eso ya no es inusual, ya es sospechoso, ¿sí? Entonces la UIAF es la que se encarga de hacer pues esos cruces de información, y cuando ya digamos que hay, ellos reportan, eso reportan las transacciones, reportan, y ya vienen entonces todas las entes de control, la fiscalía y lo demás, que empiezan pues a analizar cuáles son esos reportes, y puede pasar de que un cliente puede quedar, digamos que, vinculado en esos escenarios, y ya le preguntan entonces al banco, venga, ¿usted qué hizo con el señor César cuando pagó ese crédito tan rápido? Ah, no, es que yo le pregunté, él llenó los formatos, acá están los papeles, él trajo estos papeles como soporte. Ah, que es que esto es falso. Ah, no, ya ustedes investiguen por su lado. Nosotros como banco hicimos nuestros procederes, ¿sí? No sé, César, si es clara o todavía tiene alguna duda. No, sí, sí, señor, está claro. Lo que decía era lo del pago de una cuota, ya para lo que usted dice de pago, digamos, de un crédito completo, pues sí, ahí sí ya interviene el SARLAF. Pero bueno, sí, sí, señor, gracias. Bueno, ¿quién más? Listo, entonces vamos a darle paso entonces a las compañeras, y vamos entonces a tener acá cualquier duda, dicen entonces por el chat, y lo respondemos ahorita cuando termine la intervención las compañeras. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Vamos entonces a proseguir con la evidencia de la competencia comunicación. Procedo a compartir pantalla. Dice que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir. Jonathan. Listo, profe, ya. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, como bien ustedes saben, es importante tener el número que es nuestra carta de navegación para poder tener más claros los temas que abordamos en los encuentros sincrónicos. En este sentido, la evidencia que vamos a desarrollar es un video frente a la comunicación como expresión humana. ¿Qué nos están pidiendo en la guía? Que ustedes tengan claridad frente a cómo argumentar y la estructura que debemos tener en cuenta al momento de hacerlo. En el video, ustedes deben proyectar un tema. Eligen un tema que consideren sea un problema actual para abordar. Dentro de ese tema, es importante que ustedes evidencien que conocen el término proposición, premisa y conclusiones, porque los argumentos se construyen a partir de este componente que nos remite de alguna manera a argumentar con solidez. Entonces yo les traje aquí un ejemplo sobre un tema que es de conocimiento para todos, y es el cambio climático. Y la proposición, que significa un juicio de valor, sea positivo o negativo, la proposición en este caso del tema
cambio climático es: el cambio climático es una amenaza urgente que requiere acciones inmediatas y drásticas. Esa es la proposición del tema. Siempre la acompañan varias premisas. Para este caso, ustedes pueden simplemente utilizar dos premisas. La premisa que es una afirmación que me está reforzando este argumento inicial, que es una proposición, es decir, ese juicio de valor que yo estoy emitiendo en este momento de lo que es el cambio climático. Entonces, la premisa número 1 nos dice: la evidencia científica muestra un aumento significativo de la temperatura global promedio en las últimas décadas, con efectos perjudiciales para el medio ambiente y la humanidad. Fíjense ustedes que una premisa es una afirmación, pero también es basada en un argumento científico. No todas las premisas tienen que fundamentarse dentro del componente científico, pero sí ser de carácter sólido y verdadero. La premisa número 2, frente al cambio climático, es: las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y deforestación, son las principales causas del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pues este también es una premisa, es una afirmación que tiene mucho que ver con el contexto científico. Sin embargo, también pues nosotros lo podemos evidenciar desde las prácticas humanas. Y de allí, entonces, nos piden también unas conclusiones frente a esta proposición y estas premisas, que para el caso sería: conclusión 1. Si no se toman medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos del cambio climático se agravarán, resultando en fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y pérdida de la biodiversidad. Ustedes pueden hacer 1, 2, 3 conclusiones. La guía es muy clara diciendo que deben de ser conclusiones a partir de los argumentos que ustedes vayan a elaborar del tema que escojan. Ese escrito debe tener aproximadamente entre 2 o 3 páginas aproximadamente, contando con la portada. Y es importante que tengan en cuenta que este escrito es para ustedes y lo que me entregarían a mí es la síntesis de ese escrito, porque a veces se les olvida y me envían todo el argumento más las conclusiones, y no, solamente me van a enviar la síntesis, que aquí también les dejé el ejemplo de cuál sería la síntesis de todo lo que les expliqué arriba. Miren, en este ejercicio de escritura y de aprender a organizar el pensamiento, lo que nos interesa es que ustedes sean claros y que organicen de manera lógica los argumentos. Entonces es preferible tener simplemente algo pequeño, un tema concreto, y empezar a desmenuzarlo con 2 premisas o 3, las que ustedes requieran, pero sean concretos y sean claros, porque a la hora de escribir, ustedes saben que es un proceso más elaborado que la lectura, que requiere de tiempo, de práctica, de dedicación, de experiencia, de aprender a partir de la práctica del error y volver a corregir. Entonces, dentro de ese protocolo de escritura, necesitamos una gran experiencia. Para este ejercicio específicamente, lo que interesa es la manera como ustedes sean claros a la hora de expresarse y que tengan en cuenta la estructura del argumento, que siempre va a tener una proposición, que es ese juicio de valor que usted va a exponer, y las premisas, que son aquellos argumentos que me argumentan esta proposición, esta afirmación que están tratando dentro de un tema. El tema es libre, pero debe de ser de un tema actual que esté afectando la sociedad, el medio ambiente. En eso es muy clara la guía. Entonces, este escrito lo hacen ustedes para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el video. En el video deben de ser muy recursivos. Si ustedes, por ejemplo, que este es el caso, van a hablar del cambio climático, pues expongan en el video imágenes sobre lo que está pasando, y mientras tanto pueden ir abordando algunos fragmentos de lo que escribieron en ese video para que las personas expectantes que estén ahí recibiendo el mensaje tengan claridad y no haya algún momento donde haya un bache o una laguna
dentro de la cual no quede claro el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, en este sentido, ser muy concreto, utilizar algo muy específico, muy clave, que ustedes dominen bien el tema, no alargarse, ni extenderse, ni utilizar términos rebuscados, porque aquí entre más concretos, más sencillos, más claros, pues van a obtener una comunicación más eficaz y más efectiva. Entonces, recuerden, este escrito, el principal, es para ustedes y hacer el video. Pero, ¿qué me van a entregar? La síntesis. La síntesis es recoger la información de manera concreta frente a lo que ustedes expusieron en el video. ¿Cómo quedaría la síntesis que me entregarían? En este ejemplo del cambio climático quedaría de la siguiente manera, con 2 párrafos. Aunque la guía es muy clara y dice que la síntesis debe tener aproximadamente 2 páginas o más, o máximo 3, perdón, o máximo 3. Y debe de tener también la portada. Ustedes saben que en la portada deben de colocar el nombre, el programa, y ser muy organizados a la hora de presentar de manera formal el trabajo, porque hay muchos que envían simplemente síntesis y el link del video y ya. Entonces uno muchas veces no sabe quién lo envió y le toca volverse a remitir a la plataforma Desayuno. Entonces aquí les voy a mostrar lo que nos dice entonces la guía. Esta es la evidencia GA2, 2402-01524-AA2, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Entonces, en este componente formativo se les va a hablar mucho sobre qué es argumentar y cómo nosotros los humanos organizamos el pensamiento para poder estructurar una idea y también cómo plasmarla por medio de la escritura, porque es otro tipo de lenguaje, el lenguaje escrito. Los materiales de formación ustedes van a encontrar en Sayuna, en el componente formativo, comunicación oral y escrita, argumentación. Así aparece en la plataforma Sayuna. Aquí en la guía dice argumentación, pero ustedes saben que es comunicación oral escrita, 2 puntos, argumentación. Ahí abren todo el componente formativo, leen muy juiciosos de qué se trata. Les voy a mostrar un poco. A ver si todavía no se me ha cerrado. Creo que ya se me cerró. Aquí donde aparece, perdón ahí por la moto, argumentación. Este es el link que los desplaza hacia la plataforma de componente formativo. Entonces, siempre les he recomendado algo muy práctico. Cuando nosotros vamos o nos enfrentamos a un texto escrito, es importante tomar apuntes, porque es mucha la información que no la vamos a retener simplemente con leer una sola vez y ya. Es importante que en el momento de leer párrafo por párrafo, extraer la idea principal. En este sentido, vamos mirando los títulos y los subtítulos que son clave, relación entre el pensamiento y el lenguaje, la lectura comprensiva e interpretativa, y son textos densos. Entonces, cuando nos enfrentemos a textos que son densos, necesitamos leerlo 1, 2 o 3 veces para poder tener y retener la información. Y aparte de eso, leer, subrayar, si tienen pues en el PDF, lo pueden hacer simplemente dando clic y decir esto es importante, entonces voy a resaltarlo. O simplemente si a otros son más de escribir a mano, pues escribir lo más importante de la lectura comprensiva e interpretativa. Con 3, 4 conceptos ya se nos activa la información en nuestro cerebro, entonces recordamos de qué se trata. Aquí encontramos algunas estrategias para lograr una lectura comprensiva. Entonces tenemos el ABCD. Ustedes muy juiciosos van a leer y van a resaltar de cada uno de ellos qué es lo importante y cómo podemos comprender por medio de la lectura.
logros de la lectura comprensiva, nos traen un recurso que es importante escuchar para potenciar ¿qué? La concentración y la memoria. Es un trabajo más elaborado el enfrentarnos a la lectura, por eso debemos ser más juiciosos y tener la conciencia de que si leemos algo y no lo entendemos, no podemos pasarlo por alto. Tenemos que volvernos, analizar y hasta que ya nosotros mismos nos hacemos la pregunta, ¿entendí lo que leí? Ahí sí podemos pasar al siguiente tema. Pensar, organizar e interpretar el mundo. Este componente formativo para mí es uno de los más importantes porque este nos ayuda con las otras competencias para comprender mejor lo que nos están transmitiendo en las guías, por ejemplo, y en el componente formativo de otras competencias. Bueno, entonces aquí proseguimos, está el video de comprender y argumentar, el lenguaje interiorizado, la emisión de palabras, y aquí voy a detenerme un momento, porque la guía hace mucho énfasis que lo que pretende valorar con la realización de este video es identificar en cada uno de ustedes si obtienen las características de un buen pensador. Y para eso es importante tener en cuenta si tienen una mirada autocrítica, si se informan permanentemente, si organizan la información, si analizan la información, construye saberes y después opina, si participan en debates con argumentos y asumen una actitud de escucha, si planifican sus discursos. Este planifica es de alguna manera lo que vamos a hacer con el escrito, planificar, empezar a escribir, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a mostrar. Se pregunta y pregunta desde miradas simples y complejas. Es importante. Si no entienden, pregunten. Para eso están los espacios abiertos para que lo puedan hacer y no se lleven una información errónea o con dudas. También otra característica de un pensador es admitir si otros tienen argumentos más válidos y aprender de ellos. No sentirse frustrados. Atender razones, no pasiones. Tiene claridad del propósito de su discurso argumentativo. Es decir, que cuando ustedes se sienten a escribir ese argumento, que va a ser sencillo, no necesito que se explayen ni que se extienda, necesito algo sencillo, concreto, pero sólido. Entonces, tener claridad de lo que están hablando, de lo que ustedes van a compartir. Su pensamiento es dinámico, activo y crítico. Este crítico tiene que ver con la capacidad que ustedes tienen de informarse bien, de dar su punto de vista, pero teniendo en cuenta esa estructura del pensamiento, que es el argumento y la... Esto lo vamos a ver aquí está por aquí más adelante, esa capacidad que ustedes tienen de persuadir. Se llama retórica, es una palabra que viene del griego, de toda la filosofía griega. La retórica es la capacidad que todos tenemos cuando estudiamos estos temas de convencer a las personas de que lo que yo estoy diciendo es verdad, o al menos dejarles las dudas. Entonces, finalmente observar, analizar, comparar y comprobar lo que se está haciendo, lo que se está diciendo y la capacidad de evaluar. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ustedes van a estudiar muy juiciosos por medio de la lectura comprensiva, en la guía nos informan que para a estructurar la realización del video, primero hay que investigar y elaborar un escrito donde se plasme todas las ideas frente a la situación problemática a partir del conocimiento, lo que les expliqué ahorita. Escojan un tema, una problemática actual, sea de la naturaleza, del ser humano, de la política, lo que quieran, lo que ustedes mejor se desenvuelvan. ¿Por qué lo digo? Porque les ahorra tiempo. Si yo hablo de lo que sé, pues me va a tomar menos tiempo. Si me pongo a investigar un tema que no conozco, pues me va a llevar más tiempo y creo que tenemos varias evidencias para entregar. Entonces, mejor hablen de lo que sepan. Piensen en cómo esa situación problemática puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma que impacte al receptor. Por medio de las imágenes, es importante que en ese video utilicen imágenes que puedan apoyar ese argumento que ustedes están plasmando. En dicho video exponga el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar justifique sus ideas. Es decir, que ese video que ustedes vayan a proyectar tenga también un contenido de escritura y al finalizar ustedes exponen sus ideas. Puede ser pueden ustedes inclusive utilizar el audio
y también apoyarse en la escritura. Ya ustedes tienen toda la libertad de ser muy creativos para exponer ese video. Pueden utilizar el Canva, muchos ya veo que manejan muy bien las herramientas, que no han tenido ningún inconveniente, entonces utilicen todas las herramientas que hay para poder realizar un video llamativo, atractivo y concreto. Esa es la palabra precisa, que sea eficaz y concreto. Para finalizar, junto con el video, entregue la síntesis escrita. Miren que no nos dice en el momento, no, es que entrégueme el argumento que usted hizo, las premisas, no, nada de eso. Solamente la síntesis de ese argumento que usted hizo, la síntesis escrita, en la cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Bueno, entonces, en entregar, ¿qué se va a entregar? Un documento en PDF con toda su información. Esto a veces lo omiten mucho y es muy importante tener la formalidad en la presentación de los trabajos. El nombre, apellido completo, nombre del programa, fecha de realización y su síntesis. No olviden, muchas veces utilizan las plantillas para otras competencias y pues me ha sucedido que he tenido que rectificar eso, donde no es la materia matemáticas, o la competencia tal, sino competencia comunicación, porque pueden utilizar la misma plantilla. Pero recuerden cambiarle el nombre del instructor o la instructora y poner el nombre de la competencia a la cual están entregando la evidencia. En el documento también deben de juntar la URL, el link del video en YouTube, o muchos también lo han entregado en Vimeo, o URL de otras aplicaciones que también es muy válido, lo pueden hacer. Entonces, en ese PDF entregan la síntesis, primero la portada, la síntesis y el link del video. Bueno, yo ya aquí abro entonces los micrófonos para los que tengan alguna inquietud. Este es el momento. Bueno, entonces no hay inquietudes. Le cedo entonces el turno a la compañerita Luzaida. Muchísimas gracias. Gracias, Edel, muy amable. Ok, guys, good evening. Sigo entonces yo por acá explicando la evidencia de esta semana. Les voy a compartir pantalla para explicarles en qué consiste la crónica en bilingüismo. Bueno, entonces esta vez voy a consultar la guía de aprendizaje porque es una evidencia muy sencilla, entonces no requiere de la presentación de PowerPoint. Y como ya les expliqué como lo básico de las estructuras gramaticales que se van a estar manejando en el material de formación que está dispuesto en Sayuna, que es el Level 2 del MCR a 1.2. Entonces, pues, hoy sería más que todo explicar la evidencia como tal y ya. Chicos, esta evidencia, que es la crónica, inicia el día de hoy y termina el 23 de julio. Hasta el 23 de julio tenemos para enviarla. Recuerden que pues tenemos unas evidencias anteriores. Por el momento estoy terminando de revisar la entrevista virtual. Entonces, pues como estar muy pendientes, algunos todavía no la han enviado, entonces ya saben que deben enviar los soportes para darles esa oportunidad de presentarla después de la fecha límite que fue ayer. Y pues continuamos con la crónica, ¿cierto? Que sería la última de bilingüismo para esta actividad de proyecto 2. Bueno, entonces la crónica es muy sencilla, simplemente es que ustedes van a seleccionar un personaje icónico con una trayectoria importante o con unos aportes importantes brindados a la sociedad. Ese personaje icónico debe ser de acuerdo a su perfil profesional, ¿cierto? No tiene que ser una persona súper reconocida, puede ser alguien a nivel local que usted considere que ha hecho muchos aportes
en el tema financiero, ¿cierto? Entonces, supongamos, usted conoce a X o Y gerente que ha hecho un impacto o que ha llevado un buen impacto social como al contexto en el cual se desempeña. Entonces usted puede hablar sobre esa persona, ¿cierto? Comentar sobre su trayectoria y sobre sus aportes a ese contexto. O puede ser una persona reconocida, ya ustedes deciden, ¿sí? Una persona que admiren mucho, que le haya hecho mucho aporte incluso a su proceso, que usted haya encontrado en esa persona la inspiración para hacer lo que está haciendo, para querer salir adelante, para querer terminar el técnico, para querer estar como en ese ambiente financiero. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues de esa persona deben buscar o consultar información en internet o en un medio que usted tenga pues como a la mano, puede ser en una biblioteca. Hay personas que cuando son personas muy reconocidas a nivel mundial, pues hay muchos documentos impresos sobre esas personas, sino entonces en internet o de lo que usted conozca de esa persona si es a nivel local, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta crónica? En que usted relate con sus propias palabras los hechos más importantes en un orden cronológico, ¿sí? Los hechos más importantes, los aportes más importantes de esa persona. ¿Cuáles son los lineamientos que debe tener en cuenta? Pues que debe ser máximo de una página esa crónica, no debe exceder una página. No contamos la portada, ¿cierto? Es solamente de la crónica como tal del contenido. Pues la página es aparte, de la presentación es aparte, donde está sus datos personales. Entonces, no se cuenta la portada. Crónica, una página, no superior a una página. Entre 200 a 500 palabras debe contener, no menor a 200. Preferible no mayor a 500 porque no creo que superior a 500 le quepa en una página. Entonces, estar como pendientes de esa parte. El tipo de letra debe ser Arial, tamaño 12, el interlineado de 1.5. Deben incluir allí, pues esa crónica es como el reflejo de las estructuras gramaticales que se estuvieron trabajando a través del material del nivel 2 del MCR, que es el pasado simple, ¿cierto? Principalmente. Y debe ser un documento PDF, formato PDF. Usted lo puede editar en Word, pero lo debe exportar a PDF. Si no tienen cómo exportarlo desde su equipo, pues lo pueden hacer en una página que se llama I Love PDF. Entonces ahí puede cargar el documento en Word y él se lo convierte. Y ya lo puede descargar en PDF y subirlo a la plataforma. Y pues para hacer el envío se dirigen a la parte de la evidencia que se llama crónica, guía de aprendizaje 2, el código de bilingüismo que es 240-202-501, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Esta crónica tiene que ver entonces las estructuras gramaticales, recuerden, con el material de formación, que es este English Level 2 MCER A1.2. Principalmente ahí vamos a trabajar con el pasado simple que está en este tema, What Happened, que se refiere precisamente a esas estructuras del pasado simple, ¿cierto? Que estuvimos viendo en la clase pasada, que tiene que ver con el pasado del verbo to be, ¿cierto? Que es was y were, que significa era o estaba, y luego nos encontramos con los verbos regulares, verbos irregulares, el auxiliar did, que es el auxiliar para los verbos ordinarios, ¿cierto? Que no son el verbo to be, que es un verbo extraordinario porque funciona como verbo y auxiliar. Entonces, como tener en cuenta todo eso,
a la hora de redactar esa crónica. Entonces, para hacer el envío, nos remitimos acá a Crónica y pues ahí cargamos el documento en PDF. Recuerden que es en PDF, chicos, no lo envíen en otro formato, porque cuando ustedes lo envían en documento, en Word, a veces no es compatible con otras versiones. La mía es una versión muy peculiar porque no pertenece a este sistema operativo que yo manejo. Entonces desconfigura algunas cositas, puede que usted lo envíe súper lindo y a mí me salga ahí súper desordenado. Entonces, para evitarnos tanto complica, lo ponemos en PDF y yo simplemente lo veo así tal cual usted me lo envió, sin que se pierda de pronto alguna información. Y así bien bonito, bien presentadito. Bueno, pues es que no, pues es una evidencia muy sencilla. No sé si de pronto tengan preguntas al respecto. Como resumen, entonces es una crónica, van a elegir un personaje significativo en el área de desempeño. En este caso, pues alusivo a operaciones comerciales y financieras, ¿cierto? A la parte financiera. Entonces, ustedes van a elegir un personaje icónico de esa área de desempeño. Van a decir, ay, no, es que me gusta cómo trabaja fulano y tal, no, es que yo me inspiré para estudiar este técnico en fulano perano, entonces voy a hablar sobre él, pero como no hay mucha información en internet sobre esta persona, pero yo conozco su trayectoria, entonces voy a hablar sobre esa trayectoria que yo he visto, de la cual yo he sido testigo, porque puede que sea el gerente de la compañía en la que usted trabaja, ¿cierto? O en la que trabaja un familiar, o si es alguien reconocido a nivel internacional, nacional, y hay documentos en internet o documentos escritos sobre esa persona, pues simplemente es leer, recopilar la información más importante, los aportes importantes que esa persona le ha brindado a la sociedad, incluso a usted mismo. Entonces ya usted los va poniendo aparte y cronológicamente va poniendo esos aportes, ¿cierto? Y luego los pasa a inglés, que debe ser en inglés, como todo lo que es de bilingüismo, debe ser en el idioma. Y no, pues recuerden entonces acá como la justificación, ¿cierto? Entonces el interlineado, el tipo de letra, que eso también ayuda pues como a su presentación. Entre 200 a 500 palabras. Igual en la guía de aprendizaje está el paso a paso, está lo que debe contener, entonces como guiarse mucho en la guía de aprendizaje, porque algunos preguntan por el grupo, chicos, ¿qué hay que hacer para inglés? Y de pronto ellos le van a dar un resumen, pero no le van a dar al detalle como esos aspectos a tener en cuenta para esa evidencia, y ahí es cuando ustedes envían algo que ustedes creyeron que era así, pero resulta que no, y ahí se genera como un retroceso, porque entonces ya les toca volver a hacer la evidencia, corregir lo que no debían hacer o agregar la información que les faltó. Entonces, desde un inicio, acudan a la guía de aprendizaje, por favor, lean lo que les está pidiendo, porque en base a la guía de aprendizaje yo reviso las evidencias, entonces si les falta algo, pues les voy a devolver la evidencia para que la corrijan, para que la completen. Por ahí vi que alguien estaba levantando la manito. ¿Quién era? Listo, Blady. Cuénteme, señorita, cuál es su inquietud. Profe, buenas noches. Siguiéndole el lineamiento de las 200 a 500 palabras, ¿se pueden incluir imágenes? Pues imágenes no cuenta como palabras, entonces pues sí le puede incluir imágenes, pero pues no contaría como entre las 200 a 500 palabras, listo, porque sería formato de imagen.
como tal. Pero si le cabe dentro de la página que debe construir y cuenta con un rango de palabras entre 100, de 200 a 500, sí, no hay problema, le puede incluir imagen. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Lady, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud, chicos? Recuerden que igual ustedes me pueden escribir al WhatsApp, yo apenas vea los mensajitos les respondo con mucho gusto. En el horario de atención por WhatsApp lo hago con el mayor de los gustos. Y de hecho a veces por el grupo cuando tengo tiempito ingreso a mirar si de pronto tienen alguna duda y pues intento como aclararles ahí de manera grupal. Liliana, cuénteme cuál es su pregunta, Liliana. Buenas tardes, profe. Profe, lo que pasa es que yo tengo una pregunta de la otra clase. Yo te escribí por el WhatsApp un inconveniente que tuve con la tarea y tú no me has contestado. Liliana, cuando me escribió. Ayer, lo que pasa es que subí la tarea, o sea, la subí en donde no era y me tocó subirla a comentarios. Ah, bueno, pero igual yo he estado revisando todo. Ah, bueno, no sé, es que no sé si la plataforma me lo cuenta como que subió la evidencia, como que le dio a entregar. Entonces, no sé, pues yo he estado retroalimentando, entonces es como estar pendiente a la retroalimentación y si todavía no le he retroalimentado o no le he calificado, entonces sería como que me recuerde por ahorita por un mensajito, es que de pronto se me perdió entre todos los mensajes. Qué pena, Liliana. Sí, lo que pasa es que sí, o sea, subí en esa evidencia que tenía que subirlo en inglés, subí fue otra evidencia que no era de ahí, en ese espacio. Ah, de pronto usted fue la que subió algo relacionado como con finanzas y no sé qué, un link, porque si es ese, yo le contesté. Sí, señora, sí, ese... En el comentario quedó el link del video. Y en el comentario sí quedó el link del video de la entrevista de inglés. Ah, bueno, Liliana, no, entonces ahorita me escribe porfa y me recuerda para yo revisar otra vez. Me ponía ahí el nombre, el número de la ficha y yo reviso de nuevo. Sí, yo anoche le escribí, porque pues también le pedí disculpas por la hora, yo le escribí mi nombre y el número de la ficha y todo al número de WhatsApp. Listo, entonces ahorita me envía un emoji o algo para yo ver el mensaje que no sé dónde quedó. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Liliana, a usted. Chicos, ¿alguna otra pregunta o inquietud respecto a esta evidencia, a la crónica? Bueno, no, entonces si no hay preguntas o inquietudes, entonces ya daría por terminada la explicación de la evidencia. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Have a good night. Gracias, profe Luzaida, profe Ben. Entonces, pues ya con esto, pues damos por terminado pues el encuentro sincrónico. Recordemos entonces que trataremos de ubicar la grabación hoy mismo, si no, pues entonces mañana temprano la tienen en la plataforma, tener en cuenta entonces la guía orientadora para el desarrollo de cada evidencia. Ustedes pueden encontrar en internet, pues digamos que estas evidencias porque seguramente se han realizado, pero siempre se le hace pues un pequeño ajuste, por lo tanto no van a encontrar las mismas evidencias siempre y sucede que muchas veces ustedes nos entregan esas evidencias que entregan en otro espacio. Entonces, pues esas se devuelven siempre. Es importante que tengan en cuenta la guía orientadora pues digamos que en la guía de aprendizaje y pues también todas las indicaciones que se conversan acá en el encuentro sincrónico. Les deseamos una linda noche y ya saben que entonces estamos atentos para atenderlos en cualquiera de los canales que tienen los instructores definidos. Profe, una pregunta, qué pena. Buenas noches. Buenas noches, sí, claro, Giovanni. Gracias, profe. Una cosita, es que veo cargado una actividad. Dice desarrollar procedimientos aritmáticos aplicados a la resolución de la problemática de la vida cotidiana.
No, eso todavía no está, entonces ya le voy a preguntar al profe, de pronto confundió de pronto la fecha, pero tenemos solamente las 3 evidencias que explicamos hoy. Ok, Esa inicia ok, la siguiente semana, ¿sí? Entonces hoy estamos con la que explicó la profe Ed, con la que explicó la profe 3. Luzaida y con la que expliqué yo. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Listo. Feliz noche. Bueno, que descansen, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.